de la República del partido Alianza Verde, Jonathan Pulido, más conocido como JP Hernández. Senador, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Marandúa. Buenos días a ustedes y a todos los oyentes que están escuchándonos y gracias por esta invitación. Pues senador, usted es autor de este proyecto que ha generado polémica en los últimos días con el tema del objetivo de bajar, de reducir el salario de los congresistas, un tema que ha presentado pues posiciones divididas entre sus colegas. Cuéntenos cuál es ese motivo y cuál es el objetivo principal de este proyecto. Miren, en 20 años se han presentado con 25 proyectos y los congresistas no han querido bajarse el salario. Se han presentado diferentes vías por las cuales reducir el salario de los congresistas y esta que estoy presentando es una vía nueva, viable y que en un año podríamos lograr que se hiciera una realidad. Nosotros en Latinoamérica, en la región, hasta el 2019 éramos el país donde más ganaban los congresistas. Actualmente, un congresista está ganando 37 veces lo que se gana un colombiano de a pie que solo tiene un salario mínimo. Lo que un colombiano que tiene un salario mínimo se gana en todo un mes trabajando de sol a sol, se lo gana un congresista y mucho más en un solo día. Entonces, es importante que le enviemos como Congreso un mensaje de equidad, de igualdad a los colombianos que hoy se sorprenden al ver que un congresista se gane 43.400.000 pesos y todavía diga que no le alcanza. He tenido voces de resistencia, congresistas que han acudido a los insultos, descalificativos, ofensas, mentiras, falacias, con tal de argumentar que están en contra de esta reducción de salarios, pero más sin embargo ahí los llevamos. Ya vamos votando positivo el informe de ponencia. Este martes creo que sería completamente aprobado en el Senado de la República y lo pasaríamos a Cámara de Representantes. Senador Jonathan, a propósito, usted habla de ese valor que estarían recibiendo o están recibiendo los congresistas. Ahí está el tema de subsidio de combustibles, que también fue un tema que se discutió frente a eso. No, lo que ocurre es que siempre ha existido ese mito de que a los congresistas les pagan el combustible y esto no es cierto. Esto lo tienen que pagar los congresistas de su salario y pues sería un descaro si no fuese así. Pero ocurre que en medio del debate unos congresistas empezaron a sacar a la luz que hay senadores y representantes a los cuales les están entregando unos cupos de gasolina por parte del Congreso. Entonces ya pasamos un derecho de petición para que nos digan cuáles son esos congresistas que están descaradamente, aparte de su salario, de sus camionetas, de las UTL, de los tiquetes aéreos, les tienen que pagar entonces también la gasolina. Queremos saber cuáles son esos congresistas y que el país los conozca. Usted dice, esta es tal vez la número 25 de propuestas que se han presentado. ¿Esta propuesta qué tiene de diferente, senador? ¿Usted qué está planteando que se reduzca de esos 3 componentes que tiene el salario de un congresista? Bueno, mi proyecto nada más y nada menos está pidiendo que se elimine el regalito mensual que tenemos los congresistas, que es llamado prima especial de servicios. Ojo con esto, los congresistas reciben un salario básico de 10 millones y medio, unos gastos de representación de 18 millones y medio, y anexo a eso reciben una prima especial de servicios de 14.200.000 mensual. O sea, aquí todos los colombianos reciben una prima en junio, una prima en diciembre, pero nosotros mensualmente, aparte de esa prima legal que recibimos porque todos los colombianos la reciben, recibimos una prima especial. Ojo, es un regalo, es un bono de 14.200.000 pesos desde el 2013 cuando la puso Juan Manuel Santos por decreto. Ya en el tiempo de antes del 2013, el Consejo de Estado mediante una sentencia había anulado estas primas, la prima de transporte, prima de localización, prima de salud, ya eso se había anulado, pero el presidente Juan Manuel Santos en el 2013 volvió a unirlas en una sola y se las entregó al Congreso nuevamente. Es increíble que nos estén dando a nosotros 14.200.000 pesos mensual como un regalo añadido al salario básico y a los gastos de representación. Esos 43 millones se dividen en esos 3 factores:
Entonces queremos eliminar uno de esos, que es la prima especial de servicios, y que los congresistas solo reciban su asignación mensual de 10 millones y medio y sus gastos de representación para trabajar en región de 18 millones. Senador, ¿qué posibilidades hay de que esto prospere y llegue a su punto, que es bajarle el sueldo a los congresistas? Y lo digo en el sentido de que es que se han presentado muchas, primero disculpas, se salen de las sesiones para no votar, argumentan que populismo, que lo que quiere usted es simplemente monetizar, en fin, una y otra disculpa o argumento para no votar. Pero además porque se aplazó y en las últimas horas veíamos a sus colegas, a la senadora Isabel Zuleta y también a Karina Espinosa, diciendo que ellos necesitan saber cuánto les va a quedar para saber si les alcanza, y porque también, o sea, en el caso de Isabel Zuleta decía, esta es la única forma en la que un congresista tiene para financiar pues más adelante nuevamente sus campañas y sus ejercicios políticos. Bueno, a ver, les al cuento. senador el Carlos Alejandro Chacón, a Julián Gallo, a Aida. Por fin lo logramos, porque tal y como dice Omar, habían aplazado, rompiendo el quórum, inventando excusas, que el paro de taxistas, no le querían dar debate, con los pero cuales los senadores pueden ingresar lo logramos. Al recinto. Solo se alcanzó a votar el informe de ponencia porque el debate se extendió demasiado entre argumentos y mentiras. Cuando dicen que monetizo, eso es una mentira. Yo desde el día 1 que soy senador de la República no puedo recibir otro tipo de ingresos o realizar otro trabajo. Así es que yo renuncié a la monetización de todas mis redes sociales y eso está completamente comprobado. De hecho, ya alguien reclamó por eso y se lo pudimos demostrar. También acudieron a la mentira de decir que este proyecto era inconstitucional, que solamente se podía a través de la Constitución. No es cierto y se lo demostramos con sentencias. Acudieron a la mentira de decir que no teníamos el respaldo del Ministerio de Hacienda y ahí les mostramos el aval. Entonces, yo cuando me preguntan qué posibilidades hay de que esto pase, miren, aquí lo único que falta es la voluntad de los congresistas. Encontramos el proyecto más viable, encontramos el proyecto que requiere de menos tiempo para su aprobación, el proyecto que requiere de menos debate. Solo nos falta la voluntad de los congresistas. Y esa voluntad, yo les soy sincero, no la vamos a conseguir así como así. Esa voluntad solo la conseguimos con los medios de comunicación, colocando sus focos, sus micrófonos, el martes, ahí en el debate, y los colombianos completamente pendientes de las redes sociales, haciéndole veeduría a los congresistas que ellos mismos eligieron. 18 millones de colombianos eligieron ese congreso. Esos 18 millones de colombianos tienen que estar pendientes para que por fin los congresistas pues dejen esa sinvergüencería y de una vez por todas se bajen el salario. Senador, quienes habían manifestado en años anteriores de que estaban de acuerdo con bajar el salario de los congresistas, ¿hoy se mantienen en esa posición o hay otros que de pronto, como se dice, se patraciaron en ese sentido? No, pues imagínense que de 106 senadores, yo creo que por ahí 10 senadores están completamente comprometidos. El resto en los micrófonos les dicen a ustedes o manifiestan en plenaria que van con toda, que claro que votan positivo, pero apenas se apagan, a mí me tratan de HP en los pasillos y me dicen un congresista me dijo el miércoles me dijo, todos lo estamos odiando. O sea, esta gente en público es una, pero en privado es otra. La mayoría de congresistas, incluidos alternativos, esos que se hacen llamar de partidos alternativos, están en contra de que se les baje el salario. Y la excusa que ellos dicen es que a mí el mercado me cuesta 5 millones, es que el colegio del niño me cuesta 7 millones. Imaginen ustedes, o sea, entonces ¿cómo hace un colombiano que con 1.200.000 le toca pagar servicios, mercado, transporte, el colegio de los niños, impuestos? Esto es injusto, o sea, esto es una desigualdad completa. 37 salarios mínimos están ganando los congresistas cuando a un colombiano le toca con un solo salario sobrevivir. Y eso era, por eso insistimos en la viabilidad de este proyecto. ¿Usted se siente confiado en que de pronto al final y a la hora de la votación no jueguen esa doble moral que muchas veces han demostrado tener los congresistas? Viabilidad el proyecto tiene en materia constitucional, materia legal. En el tema de votación, pues vamos a esperar qué sucede. Yo espero que en el Senado, que es a la Cámara que yo pertenezco, se apruebe completamente este proyecto, y en Cámara de Representantes pues vamos a estar vigilantes qué pasa en Comisión Primera de Cámara y qué pasa en plenaria. Me preocupa mucho la plenaria de Cámara, allá ya no son 106 congresistas,
allá ya son 192, si no estoy mal. Entonces esto es un número mayor y pues entre ellos se pueden tapar ahí con la misma cobija y tramar a los colombianos para no aprobarlo. En algún momento escuché que algunos estaban pidiendo que no solo fuera bajar el salario de los congresistas, sino también del resto de funcionarios en el país. Eso incluye mi proyecto, es algo muy bueno que incluye este proyecto que he presentado, y es que no solamente le bajará el salario a los congresistas, sino que también se lo baja al contralor, al fiscal, al procurador y a los magistrados. Miren que solamente contando la reducción de los congresistas, Colombia se ahorraría 140.000 millones de pesos de aquí al 2026. O sea, si eso se aprueba en 2 meses, Colombia tendría un ahorro de 140.000 millones de pesos. Ustedes saben todo lo que podemos hacer con 140.000 millones de pesos, a cuántas personas se puede ayudar. Por eso el Ministerio de Hacienda le dio aval positivo a este proyecto y dijo, buenísimo, no nos genera un gasto, sino por el contrario, nos va a generar un ahorro que podemos invertir en el bienestar social de los colombianos. Eso le quería preguntar, ¿hay alguna destinación específica de esos recursos que plantea su proyecto? Nosotros hubiésemos podido presentar una designación específica, pero entonces el proyecto se complica porque claramente es como si le estuviésemos dando una orden al presidente de qué tiene que hacer con ese dinero, y ahí es donde el Ministerio de Hacienda o Gustavo Petro puede llegar a decir, no, usted no me dice a mí qué hago con la plata. Entonces, claro, es complicado, ahí ya es como violar una competencia del Ejecutivo. Nosotros sencillamente hacemos la ley y el Ejecutivo es el que ejecuta y él es el que sabe pues en qué invierte. Debería tener la responsabilidad de invertir ese dinero en bienestar social, en personas que de verdad necesiten, y no en bandidos pagándoles para que no maten y no roben. Bueno, le cambio el tema, senador. Otra problemática que tiene hoy el país y que todos lo estamos sintiendo es la economía y el alza de la gasolina que ha venido teniendo en los últimos meses. Le confirmo la cifra aquí en el departamento del Guaviare, porque lo interesante es que cuando hacen la ronda a nivel nacional siempre dicen, no, quedó en 14.000, 14.500. Aquí en el departamento del Guaviare hoy un galón de gasolina quedó en 14.700 pesos, es decir, estamos más cerca de los 15.000 que antes, y sobre todo que en otros lugares del país, aquí porque pues el tema del cobro, la distancia y demás. Ahora con esta situación de la vía al llano, pues se nos complejiza aún más los costos y este tema. Usted ha anunciado que va a estar haciendo una convocatoria para marchar en contra de esa alza de la gasolina, pero el gobierno ha dicho, y lo que se entendió cuando llegó este gobierno fue que esto era parte de ese desfinanciamiento que hay en el fondo que antes tenía este subsidio de la gasolina y que ahora estamos asumiendo todos los colombianos. ¿Cuál es la propuesta en este caso para que no siga subiendo la gasolina? Lo primero es que el pueblo colombiano estaba esperando esta oportunidad para manifestarse y enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro. Se han hecho muchas marchas de la oposición y marchas contra el gobierno y por X o Y razón justificadas, pero esto no es una marcha de la oposición. Esto es la primera movilización en contra del alza del precio de la gasolina y del posible alza del precio de la CPM. Vamos en carros, motos, buses, en cualquier vehículo a movilizarnos de todas las calles del país. ¿Por qué? Hay diferentes razones. No puede ser que en Colombia estemos refinando cerca del 80% de los galones que consumen los colombianos y entonces tengamos que pagar el 100% a precio internacional en dólares. Esto es algo que incluso ya es reconocido desde adentro del gobierno. Ellos saben que les estamos diciendo la verdad, pero ellos quieren, como dijo Gustavo Petro desde Boyacá el 7 de agosto, liberar recursos para poderlos utilizar en otras cosas, y ya los colombianos han visto las propuestas que ha hecho Gustavo Petro, que no son para nada agradables. Segundo, Ecopetrol es una empresa pública, es una empresa mayoritariamente pública, y la deuda que dice tener el gobierno es con Ecopetrol. Entonces es sacar del bolsillo del presupuesto del gobierno para mandarlo a una empresa del gobierno. Entonces aquí ¿a qué estamos jugando? O sea, la deuda es de yo con yo. Entonces eso es el segundo punto que podemos nosotros entrar a revisar, porque sí hay una posibilidad de cambiar esa fórmula. Tercero, en el cambio de la fórmula tenemos que revisar que gran porcentaje de esos 14.700 que están pagando ustedes ya en el departamento del Guaviare, gran porcentaje de esos 14.700
son para impuestos, son 3, 4 impuestos que se les paga al gobierno nacional por esto de los combustibles. Entonces, quitemos esos impuestos, sí hay posibilidad de bajar el precio del galón de la gasolina. Y una ñapa, en el tiempo de antes, cuando el gobierno era otro, entonces subían 200 pesos el galón de la gasolina y salían a escandalizarse y Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y los que hoy son congresistas decían que no, que por qué lo subían a la gasolina. Hoy se quejan porque no subió y dicen que toca subir 600 pesos mensual. Esto es algo insólito, insólito. Sí, señor. ¿Y para cuándo más o menos está pensada esa marcha, senador? No, la marcha, la movilización ya está lanzada, ya tenemos diferentes gremios articulados, motociclistas particulares, taxistas, transporte de carga, servicio especial de pasajeros, en todo el país el 28 de agosto desde las 10 de la mañana. Salir a las calles en nuestros vehículos a enviar ese mensaje contundente al gobierno de Gustavo Petro. Ya es un hecho, ya está en pie, ya los comerciales están rotándose, ya las personas se están enterando y nos han confirmado desde diferentes lugares de Colombia que esto va porque va y será una movilización histórica. 28 de agosto, 10 de la mañana a nivel nacional, entonces esa movilización contra el alza de la gasolina. Senador, le pregunto porque usted es uno de los más jóvenes en el Congreso, pero dos, llega de uno de los sectores que no son tradicionales en el Congreso ni en la política. Viene usted de ser activista, pero antes era comunicador, músico, youtuber. Llega usted en este auge de las redes sociales y en medio de ese auge es elegido. ¿Cómo se siente hoy en medio de este ambiente político que se mueve en el Congreso de la República, con un nuevo gobierno y estos cambios que usted ha podido ver en los últimos meses con sus colegas congresistas, justamente porque usted está allí, pero no tiene ese bagaje por decirlo, esa experiencia de haber estado antes? Hoy usted, como llega con esas propuestas diferentes y con una visión completamente diferente, más desde la ciudadanía y desde los colombianos, ¿cómo percibe ese ambiente que se mueve allí en el Congreso? Bueno, yo soy el senador más joven de la República. En la parte del Senado soy el más joven, me hice elegir con tan solo 30 años, la edad mínima que es permitida para ser senador. Cuando hice mi campaña, lo que le decía a los colombianos era: permítanle a alguien del pueblo representar al pueblo. Ustedes siempre eligen a los doctores, a los magíster, a los que dicen tener la experiencia, y ellos pues sencillamente representan a los doctores, a los magíster y a los experimentados. No los representan a ustedes. Entonces, así fue mi campaña, volanteando en los semáforos con periódicos durante 3 meses en 21 departamentos, y logré llegar como el tercer senador más votado de Colombia, únicamente superado por 2 poderosos politiqueros o políticos tradicionales. Cuando yo llego al Congreso, llego con una misión: demostrar que sí se puede hacer una política honesta, limpia, sin corrupción, sin estar arrodillado a un gobierno pidiéndole mermelada, y es justo lo que hemos venido haciendo. Apoyamos los proyectos que creemos que convienen al pueblo. Por poner uno de ejemplo, el tema de declarar al campesino sujeto de derechos. Eso fue aprobado, ese proyecto, que fue una iniciativa incluso del gobierno, y una de las proposiciones que quedaron ahí en ese proyecto fue mía: que las vías terciarias en los campos, en la parte rural, sean una prioridad a la hora de hacer inversión en el campo. Porque los campesinos no necesitan que les regalen nada, ellos necesitan es que les pongan buenas vías para que puedan sacar sus productos, que muchas veces se les pudren, se les dañan y ni siquiera los pueden vender. Entonces hemos llegado, tenemos un equipo de asesores, hemos ido cogiendo experiencia, hemos ido aprendiendo, pero sobre todo hemos ido enseñando a los colombianos y a los otros políticos que sí se puede hacer política sin necesidad de robarse 50 pesos del presupuesto de los colombianos. Muy bien, y vamos a estar muy pendientes entonces, senador, a estas propuestas que usted viene promoviendo, o especialmente este tema el próximo martes con el salario de los congresistas, un tema que pues todos los colombianos y colombianas hemos estado esperando, y ojalá
se ha escuchado eso en el Congreso, tanto en el Senado como le falta esta última, y también en la Cámara de Representantes. Aquí en el Guaviare estamos muy pendientes de esa gestión, senador. Le agradecemos a usted este espacio y por supuesto también estaremos pendientes de la marcha el próximo 28 de agosto. Gracias por estar con nosotros, senador J.P. Hernández. Laura, a usted, a Omar y a todos los oyentes, que Dios los bendiga y los guarde, y gracias por esta invitación. Muchas gracias. Son las 7:24 de la mañana.